Bueno, es un hermosísimo tema. Hay que escuchar la letra también y verla a ella, a la novia de Asunción, en algún momento y durante mucho tiempo, Menchi Barriocanal. Una belleza visual y también estética, y también como persona, una persona muy preparada siempre fue, y tiene un ejército de seguidores, y en el mundo periodístico ni qué hablar, y bueno, tiene mucha sensibilidad, y naturalmente lo que expresa siempre llega, cala hondo. Y este tema se llama Rutina y pertenece a un gran creativo, investigador y periodista y comunicador de nombre Augusto Barreto, a quien recibimos con un fortísimo aplauso. Augusto Barreto fue el creador, el que compuso este tema. A ver, que canta sobre el mantel, Menchi Barriocanal. La taza de café sin terminar. ¿Y cuántos años tiene este tema? Del 99. Del 99. O sea, tiene ¿cuántos 26 años? 26 años. 26 años. Qué joven, qué hermosa está. Bueno, pero ahora está linda, sigue linda. Ella no sé qué. Siempre está linda. Siempre está linda en todos los aspectos. A mí particularmente me gustaba más ese look del peinado enquilombado, ese pelo todo enrulado. Me gustaba mucho Menchi Barriocanal, que ese pelo aplastado de ahora. ¿Y cómo ustedes se descubrieron? Porque vos fuiste el investigador y guionista e impulsor del Ojo periodísticamente, y ella era la que salía ahí en la pantalla, y era una cuestión en aquel momento, junto a Más Informes también, por el otro lado, eran los programas de denuncia los más fuertes en aquel momento, ¿verdad? Y persiguiendo un objetivo, ya la parte del narcotráfico en aquella época y qué sé yo. ¿Cómo se conocieron ustedes? Ahí tenemos imágenes del Ojo de aquellos años en Canal 13. ¿Cómo fue? En realidad nosotros nos conocimos a través de Eduardo Valladares, sí, que Eduardo, era claro, el esposo su marido anterior, que era un tipo sí. muy talentoso, cantaba bien, componía bien, y nos conocimos mucho antes de hacer televisión. Mucho antes de hacer televisión yo en Buenos Aires hice tiracables en una época. ¿Vos conocés lo que es tiracables? Que había que correr el Canal 11, estuviste allá también que era Telefe, claro. muchos años. Y yo siempre soy extremadamente agradecido con Buenos Aires. Yo siempre digo que el 70% de lo que tengo le debo a Buenos Aires. Muy bien. Y siempre defiendo a los argentinos cuando acá le bajan la caña, porque los argentinos en realidad fueron muy generosos con nosotros. Solamente mi ejemplo. Hay 2 millones de paraguayos que viven en la Argentina que salieron huyendo por exilio económico, por exilio político o por lo que fuere. Y en realidad todos encontraron una forma de vivir dignamente en la Argentina. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo. Y bueno, incluso nosotros nos conocimos en Buenos Aires. Yo no sé si vos te acordás, en el año, estimo que allá hace por el 80 y pico, 85, claro. no recuerdo bien, yo estaba haciendo una producción de Valencia. Valencia, creo que hice 2 o 3 temas que yo le produje para un disco, cuando yo trabajaba en lo de Francis Smith, aquel famoso de Movete chiquita, movete, estoy hecho un demonio. Y en aquella época yo me acuerdo que vos fuiste cayendo a una grabación nuestra, y ahí nos conocimos, nos quedamos hablando un buen rato, y era la época en que yo intentaba venir a quedarme en Asunción. Y en aquella época creo que logré esa nota con Susana Jiménez en ATC. Creo que fue en aquella época. Por ahí tienen ustedes, Marcelo y José, esa entrevista o esa nota con una joven Susana Jiménez. Me parece que fue en esa época. Seguro. También estuve por ahí con Arnaldo André, también una de las primeras entregas que hicimos allá para Paraguay en aquel momento, ¿verdad? Pero bueno,
Augusto Barreto es una persona muy creativa. Es una persona, un sabio. Nadie quiere pelearse con Augusto Barreto porque conoce vida y milagro de todo el mundo. Entonces, si yo le piso el callo a Augusto Barreto, me va a retrucar y de manera bastante profunda, digamos, qué sé yo, fuerte. Bueno, entre los muchachos ese es el concepto, pero en el mejor sentido, porque tiene un gran corazón Augusto Barreto, es muy solidario Augusto Barreto, y tiene una carrera artística dilatadísima. Trabajó en televisión, hizo un montón de proyectos, cristalizó proyectos exitosos para la televisión, para el cine también. La parte publicitaria la manejó siempre muy bien, da la tecla. Creo que colaboró con un montón de cuestiones publicitarias para agencias de publicidad, qué sé yo, porque bueno, y convivió con los argentinos, porque toda su familia también estuvo allá por temporadas, ¿verdad? ¿Es así o no? Algunos de mis familiares, sí, que tuvieron que salir por razones, obviamente, de enfrentamiento frecuente con la dictadura. Entonces, entre ir preso e ir a la Argentina, optaban por ir a la Argentina. De todos modos, mis hermanos, mi hermana Mirta, por ejemplo, antes de los 20 años ya estuvo 18 veces en investigaciones. Sí, 18 veces. Increíble. No, increíble. Y también toda la parte de la persecución de ustedes en la época del estronismo, ¿verdad? Que fue muy fuerte esa persecución hacia ustedes. Sí, tengo un hermano que lo asesinaron en el año 66, que era dirigente liberal, lainista era. Así, che. Y lo mataron, y siempre supimos de dónde venía, pero como uno no tiene pruebas contundentes, opta por callar. Y lo mismo pasó con el caso del asesinato, el ataque a mis padres, que ya fue en la democracia. Yo perdí a un hermano en dictadura y a mi padre en democracia. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi papá se llamaba Modesto Barreto. También era liberal. Pero yo creo que él en realidad no ¿Vos era... sos liberal? No. Yo soy de izquierda. Yo soy zurdo. Orgullosamente ¿Vos sos zurdo. comunista? No soy comunista. No soy comunista, pero yo siempre digo que el mayor pensador de la historia es Carlos Marx. Sí, claro. Todo. Las 8 horas de trabajo, las vacaciones pagas, todo eso proviene del marxismo. Todo eso. Bueno, y hablando del marxismo, digamos, un día como hoy se fundaba el Partido Comunista Paraguayo, acá en Asunción, y transcurrieron 97 años de aquel momento. En 1928 se fundaba el Partido Comunista Paraguayo acá en Asunción, hace 97 años. Y en el 2008 Fidel Castro renunciaba a la presidencia de Cuba y pasaron 17 años de aquel momento también. Bueno, a modo de información nomás esto. Y esa permanencia, o sea, esa querencia con Buenos Aires, con la Argentina, ¿cómo se da? ¿Cómo se dio? ¿A raíz de la cuestión política acá en Paraguay tuvieron que forzosamente irse ustedes allá, o cómo? No, lo mío fue totalmente ocasional. Yo tenía unos primos que eran obreros de la construcción en la Argentina, y todos los años venían a visitar a sus familiares. Y en uno de esos viajes me metieron en la cabeza de irme a la Argentina, porque a mí me gustaba la música. Claro, por supuesto. Me gustaba la música. Entonces tuve la suerte de que mi papá se animara a darme el permiso, mis padres se animaran a darme el permiso de menores. Yo estaba haciendo el 4º año de la secundaria en Coronel Oviedo. Nosotros somos de Coronel Oviedo. En realidad yo soy de Carandaguité, una localidad que que está cerca de Coronel Oviedo, a 11 kilómetros, a 10-11 kilómetros de Coronel Oviedo. Pero a los 7 años, es decir, cuando yo tenía 7 años, 6 o 7 años, nos mudamos a Coronel Oviedo. Y hasta los 16 años viví en Coronel Oviedo, cuando me fui con mis primos a Buenos Aires. Y me fui de una manera muy audaz, porque me fue muy mal durante
Ya te voy a decir, yo me fui en el año en el año 67. 67. ¿Cómo te acordás? Vos tenés 70 y algo. Y 4. Sí. 67, hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Bueno, me fui y lo primero que tenía que haber hecho era anotarme en un colegio público para poder tener la radicación temporal. Allá en la Argentina, sí. Yo lo único que quería era registrarme en un conservatorio. No me registré en el colegio, por lo tanto estaba ilegal. Y estuve ilegal hasta el año 74, lo que provocaba que cada tanto tiempo caía preso. Por estar ilegal. Y de repente me hacían limpiar el piso, por ejemplo, te puteaban. Sí, pero a las 24 horas te largaban. Y volvías a estar ilegal hasta que te toque de vuelta algún policía, hijo de puta, y te llevaba de vuelta preso. Y esas entradas y salidas no te hicieron recapacitar de que vos tenías que tener los papeles y qué sé yo, nadie te dijo. Y en realidad es que no, yo siempre digo que yo soy un intuitivo, audaz e irresponsable. Intuitivo, audaz e irresponsable. Vos sí. sos muy intuitivo también. En todo lo que hago, yo no tengo ninguna carga académica. Hice hasta segundo año de psicopedagogía que no me interesaba un carajo. Fui porque estábamos flojos en esa época, en determinado frente estudiantil, y me metí yo ahí, era de la Juventud Peronista. No tenía ningún interés en aprender esa carrera. No, ningún interés. Porque así funcionaba, esa es la verdad. O sea, lo que a vos siempre te apasionó es la música. La creatividad. Sí. Y eso sí, desde que cobré mi primer salario en una pequeña fábrica de conductos de aire acondicionado, que fue mi primer trabajo, me anoté en un conservatorio en San Telmo, el conservatorio Espiso, y todos los días a las 5:30, cuando salía de mi trabajo, a toda puta me preparaba, tomaba el colectivo y me iba al conservatorio. Monedita por monedita juntaba para irme. ¿Para el conservatorio? Para el conservatorio. Y era simpático porque con el tiempo yo me di cuenta... ¿Vos pasaste hambre también allá? ¿Necesidades pasaste? Sí, pasé muchas necesidades, efectivamente. En la época que estaba ilegal, pasé muchas necesidades, porque incluso en el primer trabajo que tuve, que era en Villa Soldati, donde está hoy la nueva cancha de San Lorenzo de Almagro. Bueno, trabajaba ahí y era ilegal, y el hecho de ser ilegal te sometía a un montón de condiciones muy desfavorables. Por ejemplo, te exigían a que trabajes más de las 8 horas. Si no querías, te echaban. Te exigían de repente a trabajar un domingo. No querías trabajar y te echaban. Y a mí me echaron justamente porque me negué a trabajar un domingo. Y el viejo que era el responsable, era el papá del dueño de la fábrica. Me acuerdo siempre, don David Oneto, un viejo. Pero era literalmente hijo de puta, disfrutaba atormentando a los más indefensos. Yo me acuerdo que tenía un compañero de trabajo. Disfrutaba, sí. Tenía una crueldad extraña. Disfrutaba. Me acuerdo que teníamos todos mis compañeros eran analfabetos. Así mismo. ¿Y todos eran paraguayos también? No. El único paraguayo era yo. ¿Sí? Es más, se burlaban de mí. ¿Eran argentinos? Eran todos argentinos. Uno era tucumano, otro era boliviano, otro era santiagueño, otro era porteño. Sí, es decir, entiendo. Éramos unos 20 más o menos. Y yo me acuerdo que con quien más se tomaba el viejo era con el boliviano, que llegaba un momento en que el bolivianito no aguantaba más y se metía al baño a llorar, pero así mismo. Sí. Se metía al baño a llorar. Exacto, porque no tenía, eran otros ilegales que estaban conmigo. En el caso de este boliviano, por ejemplo. No el caso de los santiagueños, de los tucumanos, ellos eran legales, pero eran, ¿cómo te puedo decir? Sí. Con condiciones muy estrechas para conseguirse un trabajo mejor. Se los menoscababa. Decime, querido Augusto Barreto, ¿cuál fue tu masterpiece? O sea, la primera obra... ¿Cómo sería en castellano eso? La primera obra de arte, o sea, musical, concretada, y que vos dijiste, qué lindo tema, es de mi autoría, porque él no solamente hace
la parte melódica, sino hace la lírica, porque ahí está la fortaleza de Augusto, la parte lírica de la cuestión, ¿verdad? Que ahí está su fuerte. ¿Y cuál, dentro del espectro de la música propiamente, cuál fue, te acordás de cuál fue tu primer trabajo concretado de música, digamos, la primera pieza musical? ¿Te acordás del nombre y cuándo fue eso? Me traes una anécdota simpática. Cuando trabajaba en lo de Francis Smith, donde nosotros nos conocimos en el estudio. Francis Smith, sí, famoso. Él era hijo de ingleses, pero manejaba la psicología de la gente, del porteño especialmente. Era un caso curioso, porque imagínate, papá y mamá ingleses. Muy creativo era ese señor. Él en realidad era Francisco Brydon Smith, pero Smith, usaba el segundo apellido. Francis Smith. Sí. Entonces, los viernes... Y estaba ahí Voltops y compañía, ¿verdad? La esposa conducía, la esposa conducía. Todo esos programas de... Sí, exactamente. Bueno, había una canción que a mí me gustaba tanto, me salió tan linda, entonces yo le hacía escuchar mis canciones. Algunas le daba importancia, otras no, pero ese día me dijo, qué linda canción, me dijo, qué linda canción. Bueno, era un viernes, ese día, él siempre, después de que terminábamos de trabajar los viernes, organizaba un encuentro con gente conocida ahí en un local que tenía ahí, un pequeño espacio, donde había unos almohadones gigantes, había un piano. Donde estaba su estudio, claro. Exacto, pero aparte, es decir, en otra dependencia. Para demostrar o mostrar lo que hacían ellos. Para tomar whisky. Para tomar whisky y divertirse. Pero iban ahí las canciones sonando. De repente venía un locutor famoso, a veces un actor famoso, a veces un compositor famoso. Y ese día apareció un personaje a quien yo no conocía. Había mucha gente que yo no conocía. Bueno, trabajaba en el estudio. ¿No te acordás quién fue? Ahora te voy a contar, porque fue algo simpático. Entonces, y había otra gente más, y me dice, Francis, ese día, hacele escuchar, por favor, esa canción que me hiciste escuchar. Y le hago escuchar, Solamente Vos se llamaba la canción. Solamente Vos. Era muy linda canción. Bueno, entonces le hago escuchar la canción y había un señor canoso ahí, yo no sabía todavía quién era. Y en un momento me ataja la guitarra. ¿Viste? Cuando yo estoy tocando con la guitarra y me ataja y me dice, perdóname, pibe, me dice, perdóname, pibe. ¿Por qué no estudias música?, me dijo. Y le digo, estoy estudiando. Hace 4 años que estoy estudiando. Y me dice, una de dos. O no aprendes nada, o te estás robando la plata. Así me dijo. Porque tenés muy lindas vueltas melódicas, pero armonizás como el culo. Muy armonizar como el... Sí, la armonía era un desastre con la armonía. Y él me dio la dirección de un profesor de música, siempre me acuerdo, se llama Jacobo Fischer, un capo, un Jacobo viejito. Fischer. Un capo. Y en esos 4 meses aprendí más que los 4 o 5 años que estaba estudiando, porque efectivamente me enseñó algunas trampitas, yo digo trampitas armónicas, para que de repente el pase de una armonía a otra armonía no sea tan chocante. Claro. ¿Entendés? Perfecto. Bueno, vos sabés por qué vos sos músico. No, perfecto lo que decís. Bueno, ¿y sabés quién era Chico Novarro? Ah, el famoso Chico Novarro. Que casi nadie le decía Chico, todos le decían Mickey, porque en realidad su verdadero nombre era Mickey Lerman. Sí, Mickey Lerman, ¿te acordás? Mickey Lerman. El famoso Chico Novarro que hace poco falleció. Hace poco falleció. Chico Justamente Novarro. Yo publiqué una foto de aquella época. Qué buena anécdota esta, sí. Pero quiere decir que vos te formaste ahí con la gente más. 4 meses con el profesor Fischer. Con Jacobo Fischer. Y realmente era un capo, pero no solamente era un capo en el sentido de músico y de conocimientos, era un capo como persona, era un señor extremadamente generoso. Porque obviamente yo recién estaba empezando a meterme en ese ambiente, entonces obviamente podía decirle con total franqueza que mis limitaciones económicas no daban para tanto como para poder pagarle un curso. Nunca me cobró un mango.
Nunca me cobró un mango. Qué fabuloso. ¿Y qué edad? Yo creo que él tenía unos 80 años en ese momento. Sí. Y yo tenía seguramente 28 años 28 más o menos. Años. Sí. Pero vos fuiste siempre muy avesado, muy audaz, como bien dijiste, pero muy in advance, querido Augusto. ¿Te acordás entonces cómo que se llamaba el tema primero que hiciste? No fue el primer tema, pero era el primer tema que para mí era lindo. Hay muchos temas que yo hice, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que me daba vergüenza mostrarlos. ¿Por qué? Y porque, claro, corresponde a alguna etapa de la vida de uno, pero me daba cuenta de mis grandes limitaciones con que componía en aquella época. No, pero vos siempre fuiste muy buen compositor. Porque no conocés los primeros temas. No, las melodías muy lindas, muy pegadizas las tuyas. Exactamente. Y ahí en lo de Francis Smith, ahí te encontraste con Valencia y Carlos Báez. En realidad que yo vine en el año 81 y me hice muy amigo de Carlos. Sí. Yo me acuerdo que una noche me invitaron a Era comer. un gran compositor, es un gran compositor, Carlos Báez. Sí, un capo es Carlos. Sí. Y me acuerdo que me invitaron, yo todavía no la conocía a Valencia, me invita Carlos a una cena en el hotel que estaba en Ita Enramada. En un restaurante del Hotel Ita Enramada. Ahí le conozco a Valencia. Empezamos a hablar, porque un año antes yo vine con el representante de José Luis Rodríguez, vine a Asunción. Ya estaba abriéndome yo paso a cosas más importantes. Edgardo Salas Correa era el representante de José Luis Rodríguez y venía a traer los primeros materiales de José Luis Rodríguez. ¿Te acordás que en aquella época no estaban las redes sociales? Para llegar de Buenos Aires a Asunción tenía que traer el cassette. Claro, y me acuerdo que lo conocimos a un personaje simpático, que yo siempre lo conocí como Alberto Herrera, que en realidad era Alberto Melul Herrera, pero su primera película... Alberto Herrera, que fue el que impulsó acá la televisión en blanco y negro. Claro. Y con él, yo me acuerdo que Salas Correa, yo no sé si con él arregló para la primera avenida de José Luis Rodríguez, que actuó en el Olimpia. Salas. Edgardo Salas Correa era el hijo de un senador de Tucumán y fue también el representante de Dani Daniel, aquel cantante español que hizo Por el amor de una mujer, muchas canciones que grababa. Por el amor de una mujer, ¿cómo has cantado? ¿Vos cantás Por el amor también? de una mujer, sí, de Audaz. Yo canté en Viña del Mar. ¿Vos cantaste en Viña del Mar también? Sí, no sé cómo no me morí de un infarto. porque yo sufro, yo te cuento la verdad, yo sufro de... ¿cómo se llamaría? Esa cantidad de gente que me asusta. No solamente esa cantidad de gente. Ante poca gente yo tengo pánico. El pánico escénico. Sí, pánico escénico. Vos tenés pánico escénico. Es más, hace poco me jugó una mala pasada eso, porque yo digo, debo ser el único que ganó plata en pandemia. ¿Sí? Ocurrió lo siguiente, voy mezclando todo porque me traen estas cosas interesantes en la mente. Allá por el 2021, estábamos en plena pandemia, o 2020 o 2021, me sale, yo todos los años me hago un estudio general de cómo estoy. Siempre soy muy sano, pero en el 2020, 2021, me sale un diagnóstico preocupante, pero preocupante en serio. Y me cuenta incluso mi doctor que ese mismo diagnóstico le tomó a alguien que falleció a los 6 meses. Pero como acicate me dice, la ciencia médica no es una ciencia exacta. Esto que aparentemente puede ser muy grave para vos, por ahí no pasa nada. No, todo lo contrario. Y esto que no aparenta ser tan grave puede ser mortal para otra persona. Bueno, lo que sí que en esa instancia me plantea un escenario bastante dramático. Y me pongo, yo como no se podía juntar gente en aquella época, yo vivía encerrado. Yo creo que todo el mundo vivía encerrado. No tenía nada que hacer, no había nada para hacer. Y en ese momento empiezo a convocar a algunos amigos para grabar una canción que yo le hice a mi hija, en la hipótesis de que yo me muera, que se llama Cuando me toque el día de partir. Entonces yo cuento un poco la historia de mi vida. Entonces justo le mandé hoy a Manuel ese clip. Bueno, tenemos eso. ¿Qué pasó? O sea que vos intuiste que ya estabas en tu último momento. Ese era mi pronóstico. Sí. Que podía pasar, pero tenía la salvedad de... la pandemia hace 4 años. Claro. Bueno, tenía la salvedad de mi médico de que la ciencia médica no es una ciencia exacta. Bueno, eso jugaba a mi favor. Efectivamente,
Yo pasé todas las instancias, pasé todo, me hice todo lo que tenía que hacer, no sentí absolutamente nada. No sentí absolutamente nada. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento yo hago la canción para dejarla a mi hija. Le mando todas las canciones que yo hago cuando grabo profesionalmente. Fui invitando a cada músico que venga por separado para no juntar gente en el estudio. Bueno, y termino con Sergio Cuquejo en su estudio. Todas las Sergio, cosas que hago con Sergio. Es muy un bueno, capo, muy un bueno. capo. Sí, Sergio Cuquejo. Siempre trabajé con vino acá. Sergio, con Pinchi Cardoso Campo y con Derlis González, que es otro musicazo. Otro gran músico, Derlis González. Son los tres con que... en algún momento, en la época que hacíamos el programa con Menchi, trabajé con Oscar Faldala también. Muy pocas cosas, pero trabajé con Oscar Faldala. Pero vuelvo... Es un grosso, Oscar Faldala. Vuelvo al tema simpático, bueno, simpático y dramático. Entonces, todos los temas que yo hacía, que terminaba orquestalmente, enviaba a Mario Zipperman de los fabulosos Cadillac en el estudio de ellos a Buenos Aires para que me haga el mastering. Yo sé que se hace también acá, pero Mario Zipperman tenía la fama de ser un buen trabajador del mastering. Y me dice, el Augusto, este tema está buenísimo, ¿por qué no publicamos en Buenos Aires? Y digo yo, pero en serio, Mario me está diciendo, está buenísimo, imagínate, yo tenía 71 años en ese momento. Me dice, si a vos te parece, yo le paso este tema a Mariana Mazú, me dice que es la que hace las promociones para las multinacionales. Y yo pensé que me estaba tomando el pelo. A mí me gustó el resultado de la grabación, obviamente, pero 71 años. Y me dice, está muy bueno. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Claro, pero viste que las disqueras son muy crueles a la hora de elegir un cantante, por ejemplo. Cuanto más joven, mejor. Sí, porque así tiene tiempo de literalmente o, entre comillas, explotarlo más tiempo. Bueno. ¿Qué pasó con esa canción? Esa misma tarde me llama Mariana. Augusto, está muy bueno este tema, me dijo. Si vos me das una autorización, ¿qué significa una autorización? Y soy la única que puede manejar ese tema por un tiempo. 4 años, 5 años. Yo le daba de por vida. Claro. Bueno, ¿qué pasó? Publica ella el tema, sube a todas las plataformas. No pasa nada ni en Paraguay ni en la Argentina. Nada. Pero, ella me dice, tenés que armar tu perfil de artista. Para mí todo eso era novedoso. Yo era un intruso en la materia. Pero me explica todo cómo hay que hacer y armo mi perfil de artista. Augusto Barreto, cantante. Una locura. Bueno, en la primera semana se dispara en México, se dispara en California, se dispara en Colombia, o sea, vino de allá para acá. Se dispara en Perú. Ni en Paraguay ni en Argentina nunca se disparó. Pero lo curioso era que se lanzó desde Buenos Aires. Incluso me acuerdo que Mariana me preguntó si yo podía estar para hacer una pequeña presentación en el Hotel Libertador, qué sé yo. No, nosotros no podemos salir ni podemos entrar a la Argentina, estamos todos encerrados. Bueno, se lanzó en mi ausencia y así como te digo, ni en Paraguay ni en Argentina. Yo no sé si en Paraguay y en Argentina habrá alcanzado 2.000 reproducciones. Pero en México, en la primera semana ya había pasado 14.000 reproducciones. ¿Cómo se llamaba el tema? Cuando me toque el día de partir. Cuando me toque el día de partir. Y yo armé un clip sin tener que grabar casi nada. Solamente con... ¿cómo te puedo decir? Grabaciones reproducidas de mis materiales televisivos. Sí. Y armé el clip porque era un poco la historia de mi vida. Mi hija nunca escuchó la canción. Hice para mi hija, pero mi hija nunca escuchó la canción. Bueno, decime, fabuloso lo que está contando. Y ahí me salta el tema de la paranoia de no cantar el grupo. A ver, cuando me toca el día de partir, a ver, vamos a poner esas imágenes y también el audio, por supuesto, a ver si... Cuando me toque el día de partir, qué lindo. Cuando me toque el día de partir, sí, yo canto. Tierra prometida, descubra que en la puerta de salida no hay milagros que te hagan desistir. Cuando me toque el día de partir y apenas me quede por delante el repaso final por un instante de la vida que me tocó vivir.
Cuando me toque el día de partir, relájense y diviértanse por mí. Cuando me toque el día de partir. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y la parte musical, ¿eso se hizo acá en Asunción? Sí, con Sergio Cuquejo. Con Sergio Cuquejo. Qué interesante, Chela. Ahí está de fondo todavía eso. Te felicito, Che, te felicito. O sea que tuvo mucho impacto en Colombia, en California, en México. Y en Perú. Y en Perú. Y después quedó así el tema. ¿O? No, y me llaman para ir a cantar a México. Y me voy yo a México. Me abrió las puertas de Televisa, me abrió las puertas de todos los medios, me hicieron reportajes, salí en tapa de diarios, que no le temo a la muerte, una cosa de locos, pero que me vino bien porque me abrió las puertas para otras cosas más. Claro, que después surgieron. Claro, porque a mí no me interesaba cantar. Es más, cuando me dicen para ir a cantar a un canal de televisión, no, yo no canto, ni siquiera en grupo de amigos yo quiero cantar. Conste que en alguna época yo cantaba así en peña. O sea, vos sos compositor, vos sos creativo y compositor. Yo soy un audaz. Sí, no, ya sé, vos sos un audaz, pero sí. ¿Te considerás, vos no querés exponerte cantando, digamos? Y me da vergüenza, Porque tenés el famoso pánico escénico supuesto. Sí. ¿Cómo fue esa noche allá en Viña del Mar? A ver que nos quedamos ahí. No sé cómo no me agarró un infarto. No sé cómo me agarró un infarto porque lo simpático era que... ¿Vos representabas a Paraguay? Representaba a Paraguay, pero yo no sé si estuve a punto, pero creo que estuve a punto de que me invaliden porque yo hacía... no sé, como 15 o 20 años que vivía en Argentina. Sí, entonces, acá se publicaba a través de los que eran miembros del sindicato de músicos, por ejemplo, de que yo estaba usurpando una nacionalidad porque a mí no me conocía nadie. Y la verdad que en aquella época me dio una gran mano, a lo mejor sin proponérselo, Rubén Rodríguez. Me llama por teléfono, justamente yo estaba trabajando ya en ese momento en la oficina de Edgardo Salas Correa, que era representante de José Luis Rodríguez. Sí. Me llama y me dice, me sugiere Rubén, me dijo, ¿por qué no venís a dar explicaciones acá? Porque acá no te conocen y están buscando la forma de invalidarte, creen que vos sos de cualquier otra nacionalidad. ¿Y él estaba en Santiago? No, yo estaba en Buenos Aires y él estaba acá en Asunción. Perdón, varios meses antes, cuando recién me habían elegido. Hasta que, desde el momento de la elección del tema, hasta el festival pasan como 3 meses. Claro, por supuesto. Y cuando sale electo mi tema, se publica que era representante de Paraguay. Y nadie te conocía. Nadie me conocía. O sea, en realidad que nadie me conocía ni acá ni en la Argentina como cantante. Si yo no me dedicaba a cantar. No. Yo envié mi tema y en realidad el que tenía que cantar el tema era Gianni Nazaro, un cantante italiano. Sí, porque Nazaro. Él me dice, porque Salas Correa también era representante de Gianni Nazaro. Y le hice escuchar a Gianni Nazaro, eran los arreglos de Oscar Cardoso Campo, unos hermosos arreglos que lamentablemente no lo tengo en mi poder. Entonces me dice... ¿Vos trabajaste con Oscar Cardoso Campo también? No, lo conocía Oscar. Me hizo la producción de dos temas, justamente que son los temas que yo había enviado a Viña del Mar, pero que tenía que cantar Gianni Nazaro, no tenía que cantar yo. Sí. Pero a último momento, la esposa de Gianni Nazaro, Catherine Frank, me dice, Gianni no va a Viña. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Me dejan... Bueno, tenía 2 opciones. O se invalidaba la participación del tema, o vos saltabas del escenario. O reemplazaba al cantante, el autor o el compositor. En ambos casos era yo. Claro, por supuesto. Y yo me acuerdo que Gianni me dijo, él se ofreció, no es que yo le pedí. Me dice, si yo canto ese tema está en Viña, me dijo. Sí. Entonces yo mando el tema, obviamente como que va a cantar Gianni Nazaro. Claro, entiendo. Y a último momento me dice la señora, no, a último momento, ponele un mes antes. ¿Y cómo fue tu entrada al escenario ahí en la Quinta Vergara? ¿Cómo fue esa noche? Mira, fue una locura en realidad, porque lo simpático es que me encontré un montón de trabas. ¿Viste? Cuando sale mal algo, sale todo mal. Me acuerdo que llego al aeropuerto de Ezeiza. Yo tenía que estar 4 días antes en Viña para los ensayos. Bueno, llego un lunes, llego un día al aeropuerto de Ezeiza, paso mi pasaporte y me dice, este pasaporte está vencido. ¿Cómo está? ¿Y qué puedo hacer? ¿Pasaporte paraguayo era? El pasaporte paraguayo.
está vencido. Y no puede viajar, me dice. Pero ¿cómo si es un país limítrofe? Le dije yo. Es un país limítrofe con Argentina, pero no con Paraguay, me dice el tipo de la aduana. Bueno, de ahí me fui hasta el consulado. ¿Cómo con mi valija y eso? todo. Sí. Y me dieron un certificado de nacionalidad, un documento que se llama certificado de nacionalidad que hasta hoy tengo. Y con ese documento puedo viajar a Chile, pero viajo el último día del repaso general, no participé de los ensayos. Sí. Llego y encima estaba tan nervioso, claro, imagínate, si yo sufro de pánico escénico, pero los ensayos y el repaso general estaba lleno de gente. Sí, era entrada gratis, todo el mundo estaba ahí porque estaban, no por nosotros, sí, porque veces. Estaban los famosos también que estaban practicando con la orquesta del festival. Sí. Bueno, me acuerdo que... ¿Y qué orquesta y qué evento? Sí, Horacio Saavedra era el director, un tipazo. Fabuloso. Sí, me acuerdo Horacio que era un Saavedra, chiquitito, tipo un manzanero más o menos de pero estatura. no solamente era talentoso porque era buen tipo, porque ¿qué me pasa? Siempre con la sonrisa estaba. Sí. Y me olvido de la letra del tema. Ya no podía practicar, solamente podía hacer el repaso una vez y chau. Y el tipo fue tan generoso porque apenas empiezo y me olvido de la letra. Y le digo, por favor, maestro, si podemos repetir. Y me mira el tipo. Y me acuerdo como dijo, da capo puede ser. Sí, da capo, claro, da capo. Comienza de cero. Da capo, sí. Y voy de vuelta al comienzo. Bueno, y me daba cuenta de que estaba cagado en las patas. Pero, vos. Sí, claro. La gente me miraba, era un bicho raro, que además yo era un desconocido total. Pero eran muy buenos los arreglos. Pero ocurrió algo simpático. Resulta que participo en esos arreglos eran de Oscar Cardoso Campo. De Oscar Cardoso Campo, claro, toda una garantía. Yo mandé 2 temas. Uno era la canción que salió seleccionada, que se llamaba... Bueno, no importa. Bueno, y el otro tema era el que me había dicho Chico Novarro. Sí, Ese no entró. Entró el otro tema. Pero los arreglos de Cardoso eran una maravilla. Pero me acuerdo que cuando... Y eso sabía este compositor. Sí, exacto. ¿Cómo que se llama el chileno? Porque siempre se anuncian los arreglos. ¿Cómo que se llama el chileno? Horacio Saavedra. Horacio Saavedra, que excelente. Siempre estuvo ahí. Un musicazo. Sí. Bueno, y me llega el día de participar del festival. Volvieron a hacer da capo y comenzaste todo y te salió todo bien. Y cantar y cantaba como el culo. Yo me daba cuenta, yo no soy cantante, pero bueno, pasé. Llegó el día y después. Llegó el día. Yo hice todo lo posible por no participar porque estaba en pánico. Quería inventar cualquier cosa por no cantar. Bueno, lo que sí que llega el día y el estribillo, el puente del tema, en la parte final se repetía 3 veces. Yo terminé de cantar la primera parte y ya me despedí. Porque la orquesta seguía tocando y ya me despedí. Bueno, ¿qué Quería pasó? arrancar nomás yo. Sale un comentario de Camilo Fernández. Camilo Fernández era el productor más prestigioso de Chile en ese momento. Obviamente, yo presumo que él no analizó el tema, no analizó el cantante, no analizó algo global. Y publica un comentario y dice: si el jurado se inclina por las canciones con gran poder de comunicación, no podrá eludir las canciones de Argentina, Paraguay y Chile. Es fabuloso. Ni Argentina ni Paraguay. Chile entró y ganó Alemania. Ganó Alemania y el segundo creo que fue Chile. Bueno, pero cantaste bien, ahí está. No canté bien. Y mirá cómo son las cosas. Un día, esa época que nosotros nos conocimos. Pero no te olvidaste la letra, pues. No me olvidé la letra, pero no repetí las 3 veces el puente, el estribillo. Sí. La primera vez yo lo único que quería era salir del escenario. No sé cómo no me agarró un infarto. Bueno, mirá cómo son las cosas, las vueltas de la vida. Un miembro del jurado se llamaba Hernaldo Zúñiga, aquel famoso cantante en aquella época que cantaba Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Al año siguiente del festival, nosotros íbamos caminando con Valencia
por la calle de Buenos Aires. Íbamos caminando y de repente lo vemos a alguien que viene con unos auriculares así. Y le digo yo a Valencia, pero este es Hernaldo. Pero vos estás loco. Ya era conocido Hernaldo ya por la canción esa. Para además la producía Manuel Alejandro, un productor muy famoso. Sí, español. Y me dice, pero vos estás mal, me dice, sí, es él. Y nos acercamos y dice, sí, yo soy Hernaldo, me dice. Y nos fuimos a verlo a su hotel. Nos invitó a ir a tomar un café a su hotel. Entonces empezamos a recordar lo de Viña del Mar porque él fue jurado. Y él me dice, yo le voté a tu canción. Así, che. Pero no cantaste bien, me dijo. Bueno, por no decirme cantaste con el culo, me dijo, no cantaste bien. Pero la canción era muy buena. Bueno, Augusto Barreto, se nos está yendo el tiempo, ¿verdad? Es así. Pero hay tantas cosas que quedaron en el tintero. No sé si completaste aquella primera pregunta cuando te dije cómo se conocieron con Menchi. Creo que dijiste más o menos. Que nos conocimos a través de Eduardo Valladares, que era el marido. Sí. Y después se metieron con El Ojo, por ejemplo. No, después nosotros hicimos una serie de conciertos juntos. Ellos estaban en un grupo que se llamaba Cantamérica. Y yo como solista. A ellos les gustaban las canciones que yo hacía. E hicimos cinco, no sé qué se llamaría concierto. Eso hicimos, me acuerdo, 2 veces en Caracol, 2 veces en un boliche que estaba frente al diario Hoy, acá no recuerdo cómo se llamaba. Y otra presentación en el Yachty Golf Club. 5 conciertos hicimos, que nos fue bastante bien. Éramos como... qué sé yo. Bueno, pero eran incursiones interesantes, como unos café concerts serían. Exactamente, no nos conocimos por la televisión. Pero después yo empecé a trabajar, me llamó Chiqui Ábalos para trabajar con él en La Opinión, un semanario que iba... famoso. Para Chiqui yo ya hacía algunos trabajos desde Buenos Aires. Yo no sabía cómo se hace, pero ¿Cómo quiero que venga Chiqui acá? Ayúdame, pues, para que... Va a venir, seguro que va a venir. Bueno, y después... Entonces empecé la famosa a hacer... opinión, claro. La opinión, empecé a hacer algunas investigaciones interesantes porque en realidad Reinaldo nos dio muchas posibilidades. Me fui a hacer, por ejemplo, seguirlo a Montanaros hasta Honduras, por ejemplo. Sí. Me fui a hacer me acuerdo yo de eso. Me acuerdo hasta que Honduras, fui a hacer la cobertura de la guerra de los contras y los sandinistas. Me fui a hacer una entrevista a Lula, que era su primer intento presidencial. Me recibió. Acordado de ese momento también. Sí, hice muchos materiales así internacionales. En un encuentro, una invitación que tuve de unos amigos de la Globo, le conocí a Anthony Quinn, que era pintor. Era pintor. Claro, pintor. Sí. Escultor, pintor. Sí. Y le hice una pequeña nota para el diario Hoy. Para el diario Hoy, porque ya había salido de La Opinión y en el diario Hoy metimos esa entrevista. En Los Ángeles, una invitación que me hicieron unos amigos de la Globo. Era un viaje, no recuerdo, era un viaje con algún político, no tenía nada que ver con arte. Y me fui yo, no conocía a nadie, y me acuerdo que Ilsamar Cova se llamaba una chica que era periodista, y le digo, si de repente me podés conseguir... que todos esos nombres. ¿Me podés conseguir alguna entrevista? A mí me vendría muy bien. Me acuerdo un día me dijo, ¿te interesa Anthony Quinn? Por supuesto. Yo no sé, me dice, si va a aceptar, pero vamos a procurar. Me dice, estás haciendo una exposición de cuadros en tal parte. Y allá fuimos. Yo no sabía, pintaba el tipo. Nunca había escuchado. El encuentro que tuvimos en New York. Sí, me acuerdo yo. Con ellos, con él. Tenía él 70 años en ese momento. Bueno, en fin, Augusto Barreto, un capo, pero no podemos dejarlo, Augusto Barreto. Quedaron muchas cosas en el tintero, muchísimas cosas, ¿verdad? Porque él es un gran trabajólico también, creativo permanentemente, él está creando cosas, Augusto Barreto, sin hablar de Coti, su película llamada Coti. Coti es el nombre de un perro al que lo quiso demasiado, se emociona él cuando se habla de su perro que convivió con Augusto por 14 años, 2 meses y 24 días, de la raza, tenía mestizo, una raza mestiza, o sea, un mestizo. Coti, con I latina. Y ahí tenemos imágenes
que hacen alusión a ahí él está pensando en, vamos a escuchar un poco, en Coti. Así empieza la película. Duele más, ¿cómo te puedo explicar? Más que el gol de la derrota del domingo, que las burlas que recibo, duele más. Resignarme a que no estás y ya no vuelves, duele más que una estadística del mal. Más que el verso político de siempre, que el cuento que nos venden, duele más. Enredarme en la rutina de tu ausencia es un nudo que me ahoga más y más. Tu recuerdo va conmigo, me atormenta entre todas mis tristezas, duele más. Tu recuerdo va conmigo, me atormenta entre todas mis tristezas. Bueno, acá Augusto está emocionadísimo. Lo que vemos acá en el estudio es lo mismo que ustedes ven ahí en ese material. Porque, ¿por qué el apego tanto a Coti? Ahí está Coti. Lo que hiciste tanto a este perrito. ¿Qué pasó con él, digamos? ¿Y por qué tan sí, por qué ese... como que fuera un ser humano el que se fue y es un perrito, un mestizo? Yo digo que es más que un ser humano. Más que un ser humano. Sí. Yo incluso cuento en mi documental, porque en realidad gran parte es documental esto. A ver, a mí, ¿qué te brindaba Coti? Y no sé, pero yo te voy a contar un ejemplo. Nunca fui yo a la tumba de mi hermano, por ejemplo, asesinado. Nunca fui a la tumba de mis viejos. Y a la tumba de Coti voy religiosamente. Así vas religiosamente. Yo creo que no solo Coti, en general ella, los ¿ella es tu perritos. hija? No, esas son actrices. Son actrices. La nenita esa, ¿no? La nenita no, hay una nenita sí que es mi hija. Sí, sí, tu hija, ¿verdad? Sí, hay una nenita que... ¿Ella es tu hija? No. Ella es una chica que canta, que yo le produzco. Sí. Ese es mi perrito. Y ese es Coti de verdad. Sí, Coti real. Coti real. Y convivió contigo 14 años. 2 meses y 24 días. ¿Qué llamaba la atención, digamos, desde que él se fue, su ausencia? ¿Qué dejó esa ausencia, digamos? Porque él estaba siempre contigo. Cuando vos llegabas, él corría y te lamía, qué sé yo. Estaba todos los días en el estudio, en las grabaciones estaba él todo el tiempo. De repente grababa a alguien y él se quedaba un rato mirando, después se quedaba dormido y dormía durante toda la grabación. Eso cuenta, por ejemplo, Berly González en una parte de la película. Y es imposible explicar. Yo lo que digo es, ellos son todo lo bueno que nosotros nunca podemos ser. Decime, y la parte musical, los arreglos, ¿quién los hizo? Digamos, los arreglos. De este tema, Pinchi Cardoso Campo. Pinchi, claro, me pareció. Sí. Pinchi Cardoso Campo. El amor en los tiempos de Coti se llama. Es deliberadamente estirando el título de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera, ¿verdad? Sí. Bueno, pero de Coti en este caso. Bueno, pero vos hiciste muchas cosas con Pinchi también, ¿verdad? Sí, muchísimas cosas. Muchas cosas. Aquí estuvo alguna vez, yo quisiera que vuelva él, porque tiene mucho que contar también, Cardoso Campo, que es el único prácticamente de la familia Cardoso Campo que permanece. De grandes músicos, esta familia de grandes compositores, músicos, artistas. Bueno, querido Augusto, te felicitamos. Quedó pendiente la parte política, porque vos sos muy conocedor del juego de ajedrez de la política y de las producciones investigativas
en términos políticos de programas muy buenos. Vos hiciste radio también, me parece, ¿o no? ¿No produjiste ningún programa de radio? Sí, produjo un programa de radio en FM hace muchos años con Yamile Arica. Ah, Yamile sí, Arica. Hacíamos un programa. ¿Ella sigue en Canadá? No tengo idea. Hace muchos años que ella no trabajó acá también. Ah, sí. Trabajó con Tenía nosotros, una voz claro. muy particular. Espectacular la voz de ella. Y hacíamos una un programa voz de medianoche. microfónica fabulosa. Un programa de medianoche en Curupagite. Ah, sí, en Curupagite. Sí, era una FM. Creo que no está más. Decime, ¿y cuánto tiempo estuviste produciendo El Ojo, por ejemplo, con Menchi en aquella época? El Ojo del 94. Eso quiero aclarar un poco, porque en realidad El Ojo no es una idea mía. Yo me incorporé a El Ojo 2 años después de iniciarse, ¿no? 2000, a ver un poco. Sí, y la idea fue de 92 quién, y original. 93, no tengo idea de quién fue la idea. Yo creo que fue de Menchi. Y cuando yo estaba trabajando en La Opinión, me llama Menchi. Sí. Y me ofrece la dirección periodística del qué bueno, qué bueno. El primero que estaba en la parte periodística era Andrés Colmán Gutiérrez. Andrés Colmán, sí. Y Andrés Colmán había salido, entonces me llamó Menchi. Y obviamente lo que yo le sugerí era cambiar el contenido. Hacer algo más fuerte, que golpee más fuerte, sobre todo que golpee al poder y no siempre hacer las historias pintorescas. ¿Cómo está el poder hoy acá? Y en realidad que yo te resumiría en esto: no le va bien al gobierno, pero me gustaría que le vaya bien. A mí me gustaría que a todos los gobiernos le vaya bien, pero entiéndase qué es que le vaya bien. No que le vaya bien a los que están en el poder, sino que los que están en el poder hagan posible que a la gente le vaya bien. Le vaya bien, claro. Yo quiero que le vaya bien a cualquier gobierno. A este gobierno no le va bien. Yo creo que le falta como una pintura de popularidad. Yo creo que, claro que lo que yo opino tiene mucho que ver también en el ambiente en que me muevo. Y nunca eso es muy riguroso. Por ahí estoy tremendamente equivocado, pero dentro del mundo, del ambiente en que yo me muevo, mis amigos, mis compañeros de trabajo. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Sabes? Chiqui Ábalos, sí, uno de Pinchi ellos. Cardoso Campo, Sí. Alberto Peralta, Mario Orsinoli, Menchi Barrio Canal, Luis Vareiro, ¿quién más? Muchos. Héctor Riveros, si bien está en pero siempre nos escribimos también con Héctor, y porque él empezó conmigo en televisión. Héctor empezó conmigo en televisión. Yo me acuerdo que tenía el pelo largo hasta acá y le hice cortar y se enojó en aquel momento. Pero después nunca más se lo dejó largo. Le fue bien. Bueno, pero y vos estás siempre en contacto con todos ellos. Estoy en ¿verdad? contacto con todos ellos, e incluso los sábados nos encontramos normalmente en un bar y cuando podemos, cuando coincidimos casi Esperemos todos. que lo traigas a Chiqui acá. Lo voy a traer luego. Me comprometo a sugerirle por lo menos que venga. Y si no acepta la sugerencia, lo traigo de la oreja. No, me gustaría porque él es un libro abierto, Chiqui, también lo respeto y lo quiero mucho. José Ortiz también es mi amigo. Es José muy Ortiz. amigo mío. Yo siempre Allá. cuento que él es muy amigo mío. José Ortiz, allá el de la tabacalera. Él sabe cómo pienso, él sabe todo, pero somos amigos. Hace muchos años. ¿Él sigue dirigiendo la tabacalera? Presumo que sí, que sí. No tengo la menor idea porque normalmente no hablamos de la tabacalera. No. Pero él está allá en el este, ¿verdad? A veces está en el este y a veces está acá. Tiene casa en Asunción. Tiene casa acá. Sí, vive acá. Yo suelo ir a su casa, sí. Y bueno, genial. Y tengo muchos amigos más que en este momento no me vienen a la mente. Sergio Cuquejo es un amigo. Le podés invitar también a José Ortiz si quiere venir acá, con mucho gusto. Sería bueno, sería bueno. José es un tipo muy interesante, es la verdad, un tipo muy interesante. Yo sé que muchas veces... Sigue con el pelo largo. Sigue con el pelo largo. Sí. Yo lo conocí en la época que le decían Lorenzo Lamas. Lorenzo. Sí. Y tenía seguramente una motocicleta también. No. Bueno. ¿Nunca lo entrevistaste a José? No, la verdad que nunca entablé una conversación con él, tan siquiera. Nos vimos en un aeropuerto así, pero muy de lejos. Su señora fue muy amiga hace muchos años. Fue amiga mía, pero hace muchísimos años, ¿verdad?
y después nunca más tuvimos contacto, pero me gustaría, ya que lo invite de mi parte. Así, José, si estás atendiendo, yo soy productor de Bruno Masi en este momento y quiero que vengas al programa. Y vamos a charlar y hablar y qué sé yo, tiene muchas anécdotas, muchas historias que me gustaría también saber y que nos recuerde, ¿verdad? Bueno, querido Augusto Barreto, no aprendí a decirte adiós. Esa es una canción que le hice a mi perrito. Se denomina la canción y con ella cerramos este apartado con Augusto Barreto, agradeciéndole de sobremanera que siga la creatividad, que siga esa efervescencia, ese sentido de solidaridad y de buenos sentimientos de este gran ser humano, como lo es Augusto Barreto, una persona que tiene un mundo por delante y siempre va siendo iluminado a través del mismo para este tipo de creaciones. Vamos a escuchar esta canción. Augusto Barreto, señoras y señores, acá en BM Online.